Eh, Estamos ya en vísperas de la festividad de Shavuot, en griego Pentecostés, y a veces es un poco irónico que la iglesia pentecostal haya crecido tanto a nivel mundial y que no celebre la fiesta de Pentecostés. Imagínense que yo siendo oaxaco y que no sepa yo sobre el día de la Guelaguetza, ¿no? O alguien que viva en alguna comunidad y no sepa el día que se festeja su comunidad. Es irónico que nosotros siendo pentecostales, siendo pentecostés de diferentes iglesias y denominaciones, este, no celebremos o haya muchas denominaciones que no celebren Pentecostés. ¿Cómo ustedes? ¿No? Bueno, y eso es porque estamos ajenos a veces a, a la cultura bíblica, ¿no? A veces no conocemos mucho sobre qué es lo que realmente pasaba el día del Pentecostés y a veces nada más hacemos mucho énfasis en que fueron llenos del Espíritu Santo y de ahí partimos, ¿sí? Pero si empezamos a leer un cuento, una historia ya sea cómica o empieza usted a ver una película y la empieza usted a ver de la mitad o desde la acción para adelante, usted no le va a tener sentido a la película, no le va a entender a la película o al libro que lea o a la historia que le cuente, si le cuentan de la acción para adelante, ¿no? Es necesario ver siempre una película desde un principio para entender el final y decir, ah, mira, terminaron casándose estos, ¿no? Que tanto se peleaban. Y ay, bravo la película. Bueno, en Shavuot precisamente nos habla de la boda que hubo entre Dios y el pueblo de Israel. La fiesta del Pentecostés en hebreo se conoce como la fiesta de Shavuot. La palabra Shavuot viene de la palabra semanas. ¿Por qué? Porque se contaban 7 semanas. Dice la Biblia, contarás 7 semanas y al siguiente día harás la fiesta de las primicias. ¿Ok? Y de ahí viene la palabra de Pentecostés, porque Pentecostés viene de 50, ¿no? Bueno, cuando el pueblo de Israel estuvo al pie del monte Sinaí, en Éxodo 19, se prepararon para recibir la Torah, para recibir la palabra de Dios. En Shavuot o en Pentecostés recordamos que fue en esa fecha cuando el Señor le dio las tablas, los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Y creo que las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de la boda, ¿no? Del por qué Moisés rompió las tablas de la ley cuando llega y ve que el pueblo está pecando con el becerro de oro. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Uno dice, y Moisés tomó las tablas y las arrojó y las rompió. Y a veces vemos la película, ¿no? De los 10 mandamientos y vemos como, y los que estén con el Señor, vengan conmigo, dice, y lanza las tablas y caen sobre el becerro de oro y sacan chispas y lumbre y se ve así como que todo muy fantástico y nosotros viendo la película decimos, ah, así fue. No fue así. Moisés las rompió, las molió, las echó en agua y se las dio de beber al pueblo. O sea, nada que ver con lo fantasioso, eso es Hollywood, ¿no? Pero ¿por qué la rompió? ¿Cuál fue el propósito? Y les decíamos que el propósito de que Moisés haya roto las tablas de los 10 mandamientos del Señor fue porque las tablas representaban la ketubá, el contrato matrimonial que iba a tener Israel con el Señor. Y mucha gente dice, y parte de ahí, ah, pero es que eso fue para Israel. Porque, repito, no conoce la historia bíblica, pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchos pueblos salieron con Israel. E incluso Caleb, se dice que llegó a ser príncipe de las 12 tribus, pero que no era de las tribus de Israel. Muchos pueblos que habían sido esclavizados por Egipto salieron juntamente con el pueblo de Israel. Imagínense qué pueblo no está esperando un libertador y de repente sabe que hay un Dios que viene por su pueblo, pues me le pego, ¿no? Yo también quiero ser libre, estoy siendo esclavo y veo que hay alguien que te está ayudando a ti, enséñame a ese Dios porque yo también quiero ser libre. Y muchos pueblos de entre las naciones salieron juntamente con Israel. Así que la palabra de Dios no fue solamente para Israel, sino para todos los que eran esclavos y llegaron a ser libres por medio del Dios viviente, ¿no?
Bueno, recuerden que Shavuot, recuerden esto que Shavuot nos habla de las bodas. Y es por eso que se rompieron las tablas de los 10 mandamientos para que no hubiera un contrato matrimonial y no muriera Israel y no pereciera Israel. Cuando Moisés rompe el contrato, salva a la novia. Porque Dios dice, voy a destruir al pueblo de Israel, y dice Moisés y aboga, ¿no? Intercede y dice, pero ¿cómo lo vas a destruir? Si no es tu novia todavía, no llevé el contrato. No lo leyeron, no escucharon tus mandamientos, así que no puedes destruirlo. Y entonces hay una intercesión entre Moisés y Dios para abogar por el pueblo de Israel. Y entonces el Señor le dice, está bien, pero ahora las tablas las vas a hacer tú con tu propia mano. Pero fue ahí donde se entregó la Torah. Los 10 mandamientos, la palabra de Dios dice que se escuchaba en el monte, Dios hablaba como la voz del shofar y el pueblo de Israel escuchaba la palabra de Dios. Todo mundo lo escuchó. ¿Ok? En la fiesta del Pentecostés recordamos la entrega de la palabra de Dios al mundo entero. Eso se entrega. Y qué curioso que en Hechos capítulo 2 el pueblo ahora también de Israel recibe el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Por qué no lo recibió México? Porque Israel es la lupa con la cual las naciones deben de seguir a Dios. ¿Sí? Lo que pasa en Israel es trascendental para el mundo entero. Hace algunos días se celebraron los 70 años de Israel como nación, si supieron, ¿no? En el mundo entero yo estuve mandando ahí vía internet saludos, porque es importante poner nuestros ojos en Israel. 70 años que Israel se hizo nación. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, ¿no? Dijo el primer ministro de Israel, dijo, hace 70 años 5 países nos hicieron la guerra cuando éramos una nación bebé. Sirios, Egipto, y todos los árabes, las naciones árabes rodearon a Israel. 5 naciones contra una nación bebé, pequeño pueblo, pocos soldados contra muchos. Hasta hay películas. Y el pueblo de Israel venció. Y dijo el primer ministro, ¿no teníamos ejército? Y ellos tenían mucho ejército. No teníamos arsenal y ellos tenían mucho arsenal. No teníamos experiencia como nación y ellos tenían muchos años ya como nación. Y les ganamos. Y en la guerra de los 6 días en Yom Kippur ganaron también. Y en cada vez que los árabes han querido levantarse para subyugar al pueblo de Israel, o cualquier nación ha querido, nunca lo han podido. Babilonia esclavizó al pueblo de Israel. Babilonia no existe hoy en día como nación, Israel existe. Los medos persas los esclavizaron, Israel sigue existiendo. Los griegos dominaban a Israel y el mundo entero, hoy no existen los griegos. Los romanos dominaron a Israel, hoy no existe el imperio romano como tal. Existe la nación de Israel. Hitler trató de exterminar al pueblo de Israel, hoy Hitler está muerto. Y el racismo no es bien visto en el mundo entero, pero Israel sigue vivo. Los esclavos que salieron de Egipto, los esclavos, siguen viviendo y hoy tienen una nación. Hoy no sabemos nada de Egipto, el pueblo de Egipto está... La cultura egipcia no se conoce. La cultura hebrea, la cultura de la Biblia, el pueblo de la Biblia, el pueblo de Dios, está vigente. ¿Por qué? Porque perseveraron en la Torah, en los 10 mandamientos. Bendito sea el pueblo de Israel, bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque gracias a ese pueblo nos dio la Torah, nos dio la luz. Le dijo un joven a su rabino cuando salían huyendo por la Inquisición, y le pregunta al joven, ¿y por qué nos persiguen? ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos torturan? ¿Por qué violan a nuestras mujeres? ¿Por qué nos quitan nuestra riqueza? ¿Por qué? Y el rabino le dijo, por la luz de la Torah. ¿Cómo que por la luz de la Torah? Sí. Es que en ocasiones las personas que están en tinieblas, dijo, la luz les ofende, aunque sea buena. En Shavuot recordamos que la Torah fue entregada al mundo entero, ¿escucharon? Al mundo entero.
No solo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le dio la orden de promoverlas, de proclamarlas. Dice Levítico 23 dice, y proclamaréis mis fiestas, mis festividades. Es decir, le fue dado a Israel la autoridad de proclamarlas y a nosotros como pueblo gentil ver cómo las proclaman y llevar a cabo el Sidur, las guías de cómo ellos los hacen. La fiesta de Shavuot y el día del Pentecostés es lo mismo. Porque en Pentecostés le fue dada la Torah ahora al pueblo, ya no escrita, sino ahora en sus mentes, en sus corazones. Hablaban Torah, hablaban Biblia. Por eso dice que estaban todos atónitos y perplejos. Y mira estas personas, cómo hablan y exaltan a Dios. Hablaban de la palabra del Señor en lenguas de todas las culturas. De diferentes lugares llegaron a Israel a la fiesta de Shavuot y se dieron cuenta que estaba pasando un fenómeno espectacular, no en una casa lejana, en el templo de Jerusalén. Ahí estaban reunidos los 120 esperando la llegada del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que había sido prometida por Yeshua. Estaban en el templo, en la casa de Dios. Y ahí llegó el viento recio. Y ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahora la Torah estaba dándose no escrita, sino ahora se le estaba dando como fuego en sus labios, en sus mentes, en sus corazones. La Torah ardía mucho más fuerte dentro de ellos que ahora escrita en un papel o escrita en piedras. Eso recordamos hoy que estamos a vísperas de Shavuot, que la Torah ahora, la luz que descendió del cielo, la Torah viviente que es Yeshua, y que dijo, yo los dejaré, pero yo me iré, pero no os dejaré huérfanos, sino que mandaré mi Espíritu Santo. La Torah que descendió del cielo y se humanó, esa misma Torah se hizo Espíritu Santo, y esa misma Torah ahora está dentro de nosotros, y es la Torah y es la Biblia la que predicamos y pregonamos. Todo buen cristiano debe de pregonar la palabra del Señor cada mañana, a mediodía, en la calle, donde quiera que vaya. En eso se destaca un seguidor de Yeshua, en que tiene la Torah espiritual en su corazón y emana por sus labios. Shalom Uberjot, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. El próximo Shabbat los espero para la siguiente plática. ¿Ok? Dios los bendiga.